hay preocupación en las instituciones. El Instituto de Liderazgo Democrático y Ético, ILDE, que dirige el amigo y politólogo Boris Mauricio, está en una actividad muy importante con los jóvenes de educación democrática, de principios y de valores democráticos, que tiene ya una buena trayectoria y que es necesario destacar en todo el territorio nacional, con jóvenes que próximamente van a ser ciudadanos, estudiantes de secundaria, del cuarto y quinto de secundaria principalmente. Y en ese escenario vamos a conversar en los próximos minutos con Boris, porque ha presentado un libro que tiene un nombre sugestivo y con una pregunta también muy puntual: líder y liderazgo político. ¿Qué es líder y liderazgo político? Vamos a tenerlo, me dice producción que ya está en línea. Le damos la bienvenida, el buenos días a Boris por esta nueva oportunidad de conversar en BIS Televisión. Boris, bienvenido. Muchas gracias, Néstor. Un gusto estar contigo en tu programa una vez más, y efectivamente pues ahora con una novedad de esta publicación que estamos difundiéndolo a través de varias instancias en presentaciones a nivel nacional. Correcto. Sí, y consideramos que el mensaje no solamente es para jóvenes, que es una de las preocupaciones de ILDE, sino es para todos los ciudadanos. Los principios y los objetivos y el mensaje final, y qué se espera de resultados con el libro, Boris. Sí, yo creo que es un mensaje más que todo para la comunidad en general, no solo para los estudiantes, sino para el público en general, para las autoridades y candidatos, también los servidores públicos, que entendamos un poco mejor o una mirada desde la perspectiva práctica y académica, qué significa ser líder y tener liderazgo político, ¿no? Son conceptos que es importante que la ciudadanía ya aporta desde unas elecciones y las autoridades también internalicen bien este concepto, porque este concepto es importante para el funcionamiento de una democracia, ¿no? Porque los líderes que produce la democracia son líderes democráticos, tienen esa característica, ¿no? Al margen de que puedan construir su propio liderazgo, ¿no? En escenarios de repente autoritarios, pero la democracia exige liderazgos democráticos. Entonces el líder es el sujeto, es el que nosotros podemos observar cuando actúa. La individualidad. En cualquier espacio público, y actúa frente a un grupo. Entonces cuando hablamos de líder, estamos hablando de un sujeto que ha logrado captar la atención de un grupo, que lo sigue por sus ideas, por sus comportamientos, por sus actos, sus bondades, sus diferentes cualidades, y lo sigue sobre un objetivo, ¿no? Por ejemplo, en las sociedades desde la antigüedad se han generado pues una serie de liderazgos militares, líderes políticos, líderes sociales, líderes religiosos, ¿no? Modernamente los líderes están apareciendo ya en otros escenarios, ¿no? Los líderes, por ejemplo, en la ciencia, los líderes en deporte, los líderes que se manifiestan en la cultura, etc. Entonces, cada grupo humano crea su propio líder, y el líder necesita de un grupo. Hay un vínculo permanente, ¿no? Y son evaluados mutuamente. El grupo evalúa al líder, ¿no? De acuerdo a cómo está logrando los objetivos para el grupo. Por ejemplo, un ejemplo importante es el líder sindical. El líder sindical lleva los intereses de los sindicalizados, ¿sí? Para lograr ciertos objetivos y ciertos beneficios a los sindicalizados. Este líder sindical es evaluado por el grupo y puede perder, ¿no?, la figura del líder si es que este no logra ciertos resultados. Ahí nos lleva a la idea para comprender lo que es el liderazgo, ¿no?
El liderazgo es un concepto muy asociado al líder que logra resultados. Entonces tenemos que tener en cuenta que puede haber líderes, pero si no tienen resultados no van a tener un liderazgo. Si no van a tener objetivos que lo consoliden para el grupo, no van a tener ese posicionamiento de ser considerado un líder con liderazgo. Y en el plano político, esto es interesante porque en el plano político ya no estamos solamente viendo la actividad del líder frente a un grupo, que puede ser su partido, ¿no? O un grupo de seguidores, sino estamos hablando ya el líder que tiene toda una visión y tiene todo un panorama nacional de un pueblo, de un estado o de una nación y hacia su futuro, hacia un horizonte, ¿ve? O sea, si el líder social quiere lograr un objetivo, por ejemplo, un líder social comunitario quiere lograr, por ejemplo, tener agua, tener luz, ¿no? Entonces, ese es su trabajo frente a la comunidad de vecinos que lidera. Pero en el caso del liderazgo político ya es un posicionamiento del Estado a un determinado tiempo, ¿ve? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo fortalecemos nuestras instituciones políticas? Y ahí se demuestra el liderazgo. ¿Cómo fortalecemos la posición de un país en el concierto de naciones? Ahí se observa un liderazgo presidencial o un liderazgo parlamentario cuando dan las leyes que necesita el pueblo, que exige el pueblo y lo dan a tiempo. Entonces estamos hablando de un liderazgo parlamentario eficaz, ¿no? Un liderazgo parlamentario eficaz en el ejercicio presidencial es cuando las políticas públicas dan resultados y la gente está satisfecha. Entonces considera que sí tiene liderazgo en la ejecución de las políticas públicas, en el logro de las políticas de Estado, ¿no? Por ejemplo, en solucionar crisis nacionales, en solucionar crisis económicas, en lograr el posicionamiento de un Estado frente a sus pares vecinos, por ejemplo, en el caso del Perú en América Latina. Ahí hablamos de liderazgo. Entonces, no se puede decir que hay un líder que tiene liderazgo si es que no logra estos resultados en el tiempo, que es muy importante, ¿no? ¿Y cómo se informa el ciudadano? El ciudadano se informa a través de los medios, por eso que los medios también tienen mucha importancia en la construcción de la idea del líder y del liderazgo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que el Perú sufre esta crisis, vemos pues una crisis tanto de los líderes políticos y también vemos una crisis del liderazgo político. ¿Por qué? Porque no hay resultados en términos de ponerse de acuerdo, por ejemplo, para conducir el país entre toda la clase política, ¿no? ¿Hacia dónde tiene que ir el Perú como un Estado moderno? Entonces, ahí no podemos decir que tenemos mucha crisis de líderes y de liderazgos políticos, porque estamos entrampados, ¿no?, en una pugna, en una tensión entre los líderes del Parlamento y los líderes del Ejecutivo, y en este caso el líder presidencial, que es un tipo de líder, ¿no?, y que tiene ciertas exigencias también por parte de una colectividad estatal en cuanto a su desempeño, no solamente como un mandatario, como un jefe de gobierno, como un representante de un Estado, sino también como un líder que trata de posicionarse como un liderazgo presidencial, ¿no? Entonces, más o menos ese es el marco que trabaja el libro, donde pone algunas tipologías de liderazgos en el mundo, ¿no?, que han existido. En el caso de liderazgos autoritarios, totalitarios, entonces vemos algunas características, ¿no?, de estos líderes. También hay líderes del mal, también líderes ¿no?, que han hecho mucho desastre humanitario, por ejemplo, líderes muy destructores, digamos, ¿no?, para el bien común, o sea, han destruido un bien común. Entonces, hay liderazgos hasta terroristas en el mundo que ha construido, ¿no? Por ejemplo, Hitler, hay un liderazgo que pues, es bastante inhumano, digamos, porque ha afectado pues los derechos humanos fundamentales como la vida, ¿no? Entonces, el libro trata de hacer una mirada así amplia y propone un concepto del liderazgo donde es importante considerar el grupo, los beneficios que logra el líder
en el proceso de maximización de resultados, ¿no? Entonces el concepto va por ese lado, que la propuesta académica va por ese lado, que el liderazgo es igual, ¿no?, a la maximización de beneficios colectivos en un determinado tiempo. Correcto, y hablamos de, si hablamos del liderazgo político, del mensaje que nos estás dejando, Boris, hablamos del liderazgo político para lograr bienestar, ¿no es cierto?, de la población. Hay una relación, hay un cordón umbilical, vasos comunicantes de lo que significa el liderazgo y el bienestar. Y si nos ubicamos en el escenario actual de nuestro país, con dos liderazgos políticos claramente identificados por la población, además, que no hay necesidad de hacer mayor explicación, el Poder Legislativo y el Ejecutivo, Pedro Castillo y el presidente del Congreso. ¿Cuál es el término medio que tendría que tener para que esos dos liderazgos busquen el bienestar de la población? ¿Qué es lo que tienen que hacer individualmente los actores principales, Williams y Castillo, y qué papel debería tener la comunidad, la población, la ciudadanía, no solamente los electores, sino los miembros de la comunidad llamada Perú? Boris. Sí, muy interesante la entrada que das respecto al bien colectivo, al bien público, al bien común, ¿no?, a lo que el pueblo, los líderes son importantes para la población, y los líderes políticos son importantes para los estados, ¿no?, son importantes para la sociedad política. ¿Por qué? Porque el liderazgo a través del poder, ¿no?, establece las reglas de juego dentro de una comunidad política. En ese sentido, cuando vemos y observamos a los líderes presidenciales, en este caso al líder presidencial, ¿no?, y al líder parlamentario, que muy bien lo manifiestan en dos actores que son líderes porque de todas maneras tienen seguidores. De eso no se puede, decir que no son líderes. Son líderes porque tienen alguna cantidad de seguidores. Pero ¿dónde está el esquema de lo que tú mencionas, que necesitamos, o que toda la población quiere, ciertos beneficios, ciertos resultados? Por ejemplo, en términos prácticos, quiere cierta gobernabilidad, quiere cierta estabilidad económica, quiere cierto crecimiento, ¿no?, quiere cierta seguridad, ¿no?, para que todos los actores se manejen en los espacios públicos y privados con elementos mínimos, con variables mínimas de seguridad, ¿no?, donde sus inversiones tengan estabilidad jurídica, ¿no?, sus emprendimientos tengan más o menos una claridad en cuanto a la permanencia de cierta normatividad que lo da los líderes políticos. Y también los diferentes actores sociales, trabajadores, todos quieren salir a la calle y quieren pues que nadie los asalte, nadie los robe, nadie los intimide, ¿no? Quieren comunicarse rápido, quieren llegar a su trabajo en el tiempo más rápido y no en un sistema de caos como se está viviendo. Entonces, los líderes ahí tienen mucha responsabilidad. Entonces, lo que tenemos que buscar y pedir como peruanos es que tenemos que buscar a líderes que maximicen beneficios públicos, ¿ves?, que maximicen, se esfuercen por lograr beneficiar a los diferentes grupos de una sociedad, beneficiar a las grandes mayorías y darle lo que ancestralmente, lo que por décadas ha sido relegado. Por ejemplo, una calidad en educación, ¿no?, una calidad en el acceso a la salud, en las pensiones. Entonces hay una serie de reformas que se tienen que hacer y que los líderes, muchos de ellos de repente son conscientes, pero no tienen la fuerza, no tienen la capacidad de articular, ¿no? Entonces, en primer lugar está la responsabilidad de los líderes políticos al asumir un cargo, ¿no? Buscar el interés de la gente, no el interés de ellos
para lograr grupitos económicos que estén detrás de ciertas inversiones, de ciertos proyectos, ¿no? Privilegios. Entonces, que generan corrupción. Y en segundo lugar, necesitamos líderes políticos con alto stock ético y moral. Esa es una exigencia ineludible en todo nuestro sistema social, político y económico, ¿no? Los líderes económicos también necesitan demostrar que no están corrompiendo al poder, que no están corrompiendo a los líderes, o que no estén ahorita ya financiando las campañas de los alcaldes, de los gobernadores, para luego estos, una vez que lleguen al poder, ya estén maniatados y ya estén orientando las inversiones, los proyectos de inversión pública a estos que le han financiado la campaña. Entonces, todo eso se tiene que ir reduciendo. Entonces, la población tiene que buscar estos líderes más honestos, que tienen que ver con liderazgo ético, ¿no? Más honestos, más honrados, líderes más transparentes, ¿no? Líderes más democráticos, que respeten las reglas democráticas y no modifiquen las reglas para sus intereses de grupo, de partido, ¿no? Sino que para el interés de la población, ¿no? Por ejemplo, ahora nos hemos enterado que muchos partidos, muchos líderes de los partidos, ¿no?, han utilizado los fondos públicos, ¿no?, para pagar consultorías, para pagar a sus propios líderes, cuando estos líderes no pueden vivir del financiamiento público, sino que deben vivir de su trabajo, ¿no? La posición de eso es contrario, por ejemplo, al ejercicio, a la figura del líder, porque el líder es de alguna manera un modelo, ¿ve? Y es contrario también al concepto de liderazgo, porque no se logra ningún resultado cuando todos ocupan o buscan menoscabar o utilizar los fondos públicos y no más bien empoderar a la gente, ¿no? Porque los líderes políticos están obligados a hacer crecer a la gente, claro, en su riqueza, en su cultura, en su ciencia, en su tecnología. No están para asumir el poder los líderes y tener un liderazgo político, ¿no?, que contradice las normas del sentido común y las normas que tiene el Estado en cuanto al comportamiento del código de ética, por ejemplo. Entonces, los líderes políticos tienen un gran reto, en realidad, los líderes, por asumir los cargos con poder, al tener poder, y ejercer un liderazgo político que consolide un destino, que la gente lo sienta que ese destino es el correcto. Por ejemplo, eso ahora, el liderazgo presidencial, el líder presidencial sale de viaje, lleva un testimonio, lleva un discurso, mensaje, que de repente nos refleja a todos, nos representa a todos, porque él es el líder político, ¿no? Entonces representa a todos, entonces él tiene la misión de hacernos quedar bien a nosotros, no hacernos quedar mal. Entonces eso es algo básico, ¿no? Que los líderes tienen que entender, que no se pueden meter a la política sin estar preparados, ¿no?, sin tener los conocimientos de la función presidencial. O sea, los líderes no pueden ser aventureros en la política. Los líderes tienen que entender que el mundo ahora es muy competitivo a nivel de los liderazgos democráticos. Que el mundo es muy exigente en términos de competencias y capacidades. Eso tienen que entender los líderes políticos, ¿no? Porque si no se entiende eso, no vamos a tener liderazgos eficientes, liderazgos eficaces en un Estado moderno. No vamos a tener líderes que sean recordados en la historia por haber transformado sus realidades y lo hayan puesto en un lugar expectante en el concierto de las naciones. Eso hacen los grandes líderes políticos. Claro, y que trasciendan además, ¿no es cierto?, y con hechos positivos. Hay un tema que también tiene que ver con el liderazgo político, y hablando de los actores que tenemos, Castillo y Williams, y es el papel que tiene aquel ciudadano, los ciudadanos, la nación, el país, que tiene que beneficiarse de las decisiones inteligentes y adecuadas y necesarias para el desarrollo humano. ¿Qué
que no está muy bien también, creemos, y en todo caso el comentario tuyo, Boris, no está muy bien orientado y cimentado en la población el papel de fiscalización y de seguimiento que tiene. Se ha demostrado que en las crisis es cuando se actúa y se presiona. Hemos tenido el caso del presidente que duró pocos días, Merino, como una demostración de una acción colectiva pero no organizada. Lo ideal debería ser, y ahí va la pregunta, que la población tenga los elementos suficientes para exigir de manera permanente el respeto al derecho, al bienestar y a mejores condiciones que tiene que brindar el Estado, en este caso representado por el liderazgo de Pedro Castillo, pero que además tiene el fortalecimiento y el acompañamiento que tiene que tener del Poder Legislativo. Cómo conjugar estas responsabilidades y qué papel tiene la sociedad organizada, instituciones como la que representas, Boris, el Instituto de Liderazgo Democrático y Ético. Uno de los elementos importantes, yo creo, en una sociedad democrática para que funcionen los líderes y para que los líderes tengan liderazgo, es que tenemos que mejorar a nivel de política educativa en la cultura política. Porque yo noto en mis constantes viajes, y te confieso en esta oportunidad, amigo, voy a diferentes comunidades y realmente es muy triste y muy lamentable saber el nivel de cultura política. No saben ni cuántos representantes son de su región, no saben ni qué funciones tienen sus autoridades. La población desconoce el rol de las principales instituciones, como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal, la función presidencial, la función de los ministros, ¿no?, de los órganos autónomos del gobierno. No saben el nombre de sus representantes al Congreso que han salido electos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un elemento, un pilar importante de mejorar la cultura cívica y política de manera masificada. O sea, no más que digamos gran tarea del centro, o que más que digamos en los lugares de los balnearios, o digamos en la selva más profunda, donde están las comunidades nativas, o digamos en las alturas a 4.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no?, en cualquier comunidad. Pero la educación con respecto al Estado, con respecto a las leyes, con respecto a las instituciones, debe ser igual para todos. Claro. ¿No? Porque ahí ya se empieza el desfase. Ahí ya empezamos con una falla. Viene el proceso electoral, votan conforme le orientan terceras personas, que pueden ser los activistas políticos, o pueden ser los mismos candidatos, o los interesados, y listo, se acabó el asunto. Entonces salen los gobernantes sin ningún, digamos, análisis o información de que si estos tienen una buena trayectoria, estos no están procesados, estos no tienen juicios, ¿no? Y si realmente las propuestas que están haciendo van a ser realizables o no van a ser realizables, o están vendiendo humo, ¿no? Entonces, pero el poblador, como no conoce realmente si un parlamentario puede hacer un puente, una carretera, o no lo puede hacer, o esta es función del Ejecutivo, ¿no? O si un gobernante local le fantasea y le dice vamos a construir, ¿no?, una serie de trenes, o vamos a construir una serie de obras de infraestructura, pero cuando no tienen de dónde van a sacar los recursos. Claro. Entonces, todos esos temas son fundamentales cuando tenemos una ciudadanía realmente, ¿no?, informada, y también que tenga una base formativa sobre la estructura y el funcionamiento del Estado. Si no, no vamos a avanzar mucho. Entonces, ¿por qué? Porque los líderes también salen de la sociedad, no salen de un círculo exclusivo, salen de la sociedad cuando los militantes de un partido buscan nuevos militantes, buscan en las organizaciones, buscan en las instituciones, y buscan personas que si están bien formadas, y por ejemplo, estamos celebrando el bicentenario, ¿cierto?, del Congreso, que debería haber dado ciertas normas básicas para construir un ciudadano éticamente valioso, un ciudadano moral del Perú, ¿no?, pese a su diversidad. Pero no hemos dado leyes. Recién en 2005
salió una norma del Código de Ética de la Función Pública. Casi a los 185 años. Mira, para que te veas en qué oscuridad hemos estado, ¿no? Desde la fundación de la República. Entonces, si no hemos construido un ciudadano con conciencia moral, con una conciencia ética de su condición de ciudadano, o cuando llega al poder de su condición de ciudadano con poder, se puede esperar cualquier cosa, y ahí tenemos, si miramos solamente los 20 años, cómo estamos en los gobernantes cuestionados, procesados, ¿no? Muchos perseguidos por la justicia, y tenemos esta miseria ética y moral que impera en la política y también impera en otros sistemas sociales. Correcto, hay mucho para hacer, ¿no? Y el libro en todo caso es una guía de lo que se tiene que hacer. Educación, educación y más educación, creo que esa es la tarea, y en esa línea el ILDE está trabajando por las informaciones que hemos tenido y que siempre le damos la importancia del caso. Es necesario que ILDE ya tenga digamos, una presencia mayor en la ciudadanía, y seguramente esos son los objetivos que se han fijado para los próximos meses y años de vigencia del Instituto de Democracia y Ético, Instituto de Liderazgo Democrático y Ético, exactamente. Gracias. Una pregunta de salida con respecto al momento político, Boris. No podemos desaprovechar la presencia del politólogo para la lectura de los últimos acontecimientos en un escenario de bicentenario del Congreso de la República, el presidente Castillo en Estados Unidos, en la Asamblea de las Naciones Unidas, el fracaso del tema de la uria, y que el tema de la agricultura familiar, la agricultura para la población no está asegurada, una serie de hechos que están complicando. ¿Cuál es la lectura que tienes del momento político, Boris? Yo creo que ha habido dos variables que han influenciado un poco en bajar las tensiones, ¿no?, entre las relaciones Parlamento-Ejecutivo en esta búsqueda de una salida a la crisis que tenemos desde el momento de la elección del presidente Castillo. Una es que el cambio que ha habido en la mesa directiva del Congreso, ¿no? Hay un proceso de acusación, hay un proceso de establecer muy bien los lineamientos que va a seguir la nueva presidencia del Congreso, ¿no? Y también ha cambiado, pues, de color político, digamos, ya no pertenece a un grupo parlamentario, y pertenece a otro grupo parlamentario que ha logrado cierto consenso, digamos, entre una candidatura muy diversificada que hemos tenido para la presidencia del Congreso, ¿no? Entonces la ambición era bastante alta, sí, por muchos de los actores políticos, claro, ¿no? Pero salió un presidente que ha logrado, ¿no?, una cantidad de votos aceptable y que lo ha legitimado. Y por otro lado, el presidente también ha reaccionado con los cambios que hace el Ejecutivo en su rol fiscalizador. Entonces también ha fiscalizado y ha logrado, pues, censurar a varios ministros, y eso es bueno y eso es malo. Bueno en el sentido, sí, que claro, un poco el Ejecutivo hace eco de la función de control político que tiene el Parlamento, y va cambiando, y en algunos casos esos cambios están todavía en proceso de evaluación por parte del Parlamento. Entonces, y más un contexto internacional que le es favorable al Ejecutivo, porque como país el expresidente es el que representa a la nación, a todos, y tiene una labor que hacer ante los otros países en esta reunión en Nueva York, en las Naciones Unidas. Entonces, eso es un elemento importante que un poquito hace que el panorama de crispación, de política se reduzca hasta que pase esa temporada de acomodarse por parte del presidente, los lineamientos que va a seguir para adelante, y también el presidente, cuando regrese, ya volvamos a los procesos internos que está llevando a cabo cada poder del Estado, ¿no? Por un lado, vamos a ver que ya se van a iniciar los procesos de acusación contra la primera vicepresidenta, ¿no? Y luego también la parte del ministro del Interior, que es una agenda pendiente en el Congreso. El presidente del Congreso ha dicho que
Definitivamente la salida que él está yendo es también la salida de unas elecciones generales, ¿no? Por ese lado está yendo, parece el camino del Congreso, y ya el Ejecutivo tendrá una versión sobre eso, probablemente en las próximas semanas, ¿no? Correcto. Vamos a estar atentos entonces a estos acontecimientos y volveremos a conversar. Felicitaciones, Boris, por el libro y la tarea que se viene de difusión en todos los escenarios. La presencia de ILDE a nivel nacional es importante y creo que esa es ya una ventaja, un posicionamiento en los jóvenes, que es importante, pero ahora también hay que ver al resto de la población, que también tiene que conocer sus derechos. Gracias, Boris, por esta oportunidad y estamos conversando. Ya está la agenda para la próxima entrevista. Un abrazo. Gracias, Néstor, y gracias a BIS Televisión. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo.